Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. En estos tiempos de final de era están ocurriendo auténticas señales en el seno de la Iglesia, señales que para Mas Inri habían sido profetizadas secularmente como una importante apostasía, esto es, la negación por parte de los propios ministros de Cristo de los pilares básicos de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esto, como digo, ha sido una constante advertencia en múltiples apariciones marianas, un auténtico martillo pilón, señalamiento clarísimo. Véanse los mensajes de Sor Marie Julie Jaeni, Fátima, Garabandal, la Virgen de Umbe, la de Akita en Japón, Medjugorje, en fin, ha sido un no parar. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Iglesia? La mejor y más clara la tenemos este mismo año, con un edicto donde se reformula lo que el Vaticano exige a una aparición y revelación para ser considerada veraz y de procedencia celestial cierta. Seguro que a más de uno le suena esta noticia, pero me atrevo a decir que la mayoría desconoce el porqué último de esta medida: ocultar cualquier revelación en cuyo mensaje pueda afearse a la institución. He ahí la madre del Cordero. Y tenemos un ejemplo de este nuevo hacer de la Iglesia con las apariciones que le resultan incómodas, con la consideración oficial que han tenido al respecto de Medjugorje. En resumidas cuentas, han venido a decir que en el mensaje de Medjugorje no hay nada contrario a la fe, pero atención que no pueden verificar el origen sobrenatural del asunto. Dicho de otro modo, los mensajes y apariciones que nos incomoden no las negaremos oficialmente, pero las esconderemos debajo de la alfombra. Hay una gran tensión en el seno de la Iglesia, pero hoy día existe una corriente mayoritaria que la lleva por delicados derroteros. Y los más ortodoxos afean, por ejemplo, el amigueo constante de muchos cardenales con los temas de género, o también provocó gran malestar la meliflua reacción vaticana a la inauguración de los Juegos Olímpicos, un insulto público y oficial a la fe de Cristo y al propio Jesús de Nazaret, donde lo suyo habría sido llamar de inmediato a consultas al embajador francés y abrir una crisis diplomática en toda regla, con aviso claro de excomunión a los implicados, dirigentes políticos incluidos. ¿Por qué la apostasía de la Iglesia? ¿No será porque no estaba avisada y profetizada? ¿Por qué se embriaga de lleno la Iglesia con toda la ideología globalista? ¿Por qué persigue con sus declaraciones y actos una especie de extraño hermanamiento entre las grandes religiones para crear una suerte de nueva religión global? Y cabría preguntarse, ¿religión global o globalista del nuevo orden? Sea como fuere, han pasado años de unas tremebundas palabras del celebérrimo padre Amort, durante décadas el exorcista jefe de la Iglesia. Decía el padre Amort: hace tiempo que el mismísimo diablo se pasea a diario por los pasillos vaticanos, dando a entender cómo incluso entre los grandes ministros católicos hay gente que trabaja para el maligno, que siguen una agenda demoníaca. ¿Qué mayor placer reportaría al mal que la apostasía, que la propia Iglesia de Cristo con sus actos negara sus enseñanzas? Pero os voy a relatar un hecho tremebundo ocurrido en los años 60, para que nos demos cuenta que cuando el padre Amort hizo aquellas declaraciones lapidarias, no solo se refería a lo ideológico, sino a puro y duro satanismo dentro de la propia Iglesia y en sede vaticana. El comentario general, cuando nuevos y veteranos exorcistas charlan entre ellos, es que algo muy grave debió ocurrir a comienzos de los años 60, porque los exorcismos son mucho más sufridos y dilatados en el tiempo que antiguamente. Antes con una o dos sesiones bastaba, pero desde los años 60 el proceso puede alargarse semanas, meses o incluso, en los casos más graves, años. Según conciben la cuestión, el poder del Altísimo les llega a los exorcistas porque actúan en nombre de la Iglesia, y según esté la Iglesia, así es su poder.
y algo muy gordo debió ocurrir en ella para que la capacidad de exorcizar demonios se haya debilitado desde aquellas fechas. Así, varias investigaciones independientes con el paso de los años llegaron a una misma información. El 29 de junio de 1963, coincidiendo con la coronación del Papa Pablo VI, se celebró una misa negra en la Capilla Paulina del Vaticano, donde asistieron varios sacerdotes, importantes cardenales de la época y personajes relevantes de gran poder. Esto fue relatado incluso por el padre Malachi Martin en su novela La casa azotada por el viento, declarando que él cambió los nombres de los personajes, pero que el grueso de la novela es la pura verdad. Esta truculenta historia sería conocida gracias a que uno de los asistentes a esa misa negra, en su lecho de muerte, confesó haber participado en ella, y el sacerdote, para absolverlo de sus pecados, le exigió que le contara todo con pelos y señales, y que el Santo Padre debía estar informado. No en vano Pablo VI poco después daría orden de clausurar la capilla, cerrada por décadas. Así trascenderían varios nombres de cardenales y gente del Vaticano muy relevantes como oficiantes de la misa negra, esto es, una misa en latín pero leída al revés, con varios sacrificios incluidos. Lo que allí se hizo fue entronizar al maligno en aquel lugar, convertirle en regente en dicha capilla, con capacidad para influir en los que la visitaran de múltiples formas, convertirla en un lugar maldito. No sería hasta mucho tiempo después que el Papa Benedicto XVI daría orden, y después de largos rituales, reconsagrar la Capilla Paulina del Vaticano. La influyente revista cristiana Chiesa Viva, en una publicación del 2012, desarrolló un amplio reportaje al respecto de este truculento hecho, dando los nombres de los cardenales implicados, de los cuales ya se afirmaba desde tiempo atrás su pertenencia a la masonería. Pero la revista diría más, que en la misma fecha y a la vez en Charleston, Carolina del Sur, se realizó un acto similar de entronización del maligno. La publicación italiana dejaría una reflexión muy clara ante todo lo acontecido. Con la misa negra, celebrada en el propio Vaticano, no se pretendía herir de muerte y acabar con la propia Iglesia, sino reconvertirla, atención, en pos de un proyecto de nueva religión para el orden mundial, donde se relegara el componente divino y se centrara más en cuestiones mundanas y humanistas. Dicho de otro modo, alejar a todas las gentes del mundo de Dios. Ahora se entienden mejor las duras palabras del padre Gabriel Amort y que tanto revuelo causaron de que el maligno camina a diario por los pasillos del Vaticano, o de Pablo VI cuando declaró durante su pontificado que el humo del maligno se había colado en la Iglesia de Cristo por una rendija. Pero el padre Amort diría más. En su día muchos lo tildaron de exageración de mal gusto, pero afirmaría rotundo: hay sectas satánicas en el Vaticano, no se ven pero están ahí, y sus integrantes llegan hasta el colegio cardenalicio. Está más que claro que bien sabía de lo que hablaba. Moraleja bertusiana. Cuando trabajaba en este vídeo pensaba en París y cómo con el ritual de apertura de los juegos entronizaron a la ciudad de la luz a la oscuridad, al maligno, convirtiéndola en una ciudad maldita. Allí rige el mal, y en el futuro habrá de ser reconsagrada, exorcizada, desparasitada, limpiada o como se le quiera llamar, porque hace meses allí entronizaron al mal, clarísimamente. Nada más amigos, muchas gracias de parte de María y Alberto por su amable atención y les emplazamos, si tienen a bien, a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.